Hola, Hola, hola. ¿nos escuchan? Hola, hola, hola Martín, ¿cómo andás? Hola, Agus, Nos ¿cómo vemos. estás? Ay, ¿Todo bien? bien. Creo que estoy un Bien. poco rota en la pantalla. Me parece que estoy pixelada, no sé. Pero no importa. Bueno, Ya. ¿qué Ahí onda? ¿Qué te hacemos? dirán en el chat si se ve bien o no, pero supongo que ¿Se escucha bien? está perfecto, sí. Bien. Yo siento un poquito de retorno, me escucho a mí misma, pero no sé. Bueno, listo, ahí dicen que está todo joya. Listo, hacemos como que esto nunca pasó. Así que, ¿Eh? hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla de Frontend Café. Estamos con Martín Babio, más conocido como Marviano en el Discord, que está acá para contarnos un poco su experiencia laboral desde sus inicios y más importante en la actualidad. Así que Martín, bienvenido, te puedes presentar. Bueno, muchas gracias. ¿Para qué están poniendo ahí ruido? No sé si el ruido es porque están haciendo ruido de festejo o porque se escucha ruido, pero bueno, vamos a seguir. Buenas tardes, noches para las personas que están escuchando. Hola, Agus. Como bien dijo ella, mi nombre es Martín, Martín Babio. Y bueno, estoy intentando un poco abrirme al público, que es algo que siempre me costó bastante. Siempre fui más de trabajar con las puertas cerradas y en el último tiempo he intentado abrir un poco, sobre todo en estos contextos tan agresivos para la socialización. Así que bueno, eh, acá estamos, intentando compartir un poco de los hace aproximadamente unos 12, 13 años que laburo en esto, así que bueno, tengo un par de anécdotas para por ahí compartir que pueden llegar a interesarle a alguien, ojalá. Contame, Martín, ¿de qué trabajas? O sea, ¿cuál es tu profesión, tu título, tu expertise? Eh, Título no tengo, eh, porque soy un dropout de la facultad. Estudié ingeniería en computación, pero más o menos en tercer o cuarto año decidí que no era lo mío. Medio tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Eh, y bueno, por suerte ya en esa época todavía, en esa época recién empezaba a hacer changas haciendo páginas web para amigos. Estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando de 2005, 2006, no, 2005. Y bueno, lo que era una changa terminó siendo un trabajo porque tuve suerte, creo, más que nada. Y bueno, desde esa época hasta la actualidad, que básicamente mi profesión es ser un desarrollador web, web developer, a pesar de que por mucho tiempo me resistía a decir eso. Cuando me preguntaban qué hacía, yo decía que era un diseñador web, porque no sé cuál era el rollo que tenía con decir que programaba. Por suerte ya me amigué con la idea, así que hoy en día no tengo problema de decir que soy un programador web. De todas Y maneras, el bueno, diseño te gusta bastante más que la programación, podríamos decir. no, la verdad que más o menos, más o menos lo mismo. Me gusta mucho el diseño de interfaces, porque siempre creo que me gustó participar en las decisiones. Pero bueno, siempre supe que había gente que sabía más que yo y que se dedicaba a eso. Pero sí, tuve una época en la cual también exploré la posibilidad de ser un diseñador. Ok. Y No entonces, muy o sea, vos hoy exitosa. en... ¿Eh? No muy No, muy, exitosa. no muy exitosa. ¿Por qué? Eh, Creo que más que nada porque me di cuenta de que, digamos, desde la teoría me fascina todavía la teoría del diseño y la historia y el poder de como que aprender los recursos tipográficos, de colores y de grillas. Pero me di cuenta cuando, digamos, tuve dos laburos en los cuales fui UI UX y me di cuenta que había una parte que era muchas reuniones, mucho convencer a las personas, mucho escuchar muchas opiniones, porque todo el mundo sabe diseñar, entonces todo el mundo opina. Eh, Interesante. No estoy de acuerdo con que todo el mundo y, sabe diseñar y creo que lo estás diciendo claro, irónicamente. no, digo el sentido de que todo el mundo cree, digamos, en el sentido de que tiene opinión y está bien que así sea. Y bueno, pero hace falta un estilo de personalidad para poder tener esa tolerancia y hay que vender mucho. Y bueno, y ahí es cuando me di cuenta de que en realidad lo mío es más del lado del código, porque ahí
menos opinión y hace falta menos vender, ¿no? Es más resolver problemas. Así que bueno, sí, esa fue mi experiencia frustrada de diseñador de interfaces. ¿Y como programador siempre fuiste freelance o estuviste empleado en relación de dependencia? A ver, vamos a remontarnos vamos a hacer un poco de contexto como una línea temporal. Como decían, más o menos en 2005 arranqué haciendo freelos para lo que salía. O por supuesto en el mercado local era la página de mis amigos, un diario del barrio. Y en 2006 conseguí mi primer trabajo como, digamos, oficial, como programador web, en una agencia chiquitita de Córdoba. Y ahí trabajé un año. Y bueno, esa fue mi única experiencia de oficina, porque después de eso me di cuenta de que podía empezar a pegar, digamos, era un momento donde la web empezaba a ser como una necesidad de muchos emprendimientos. Entonces, primero tuve un intento de hacer una agencia y a finales de 2008, sí, a finales de 2008 fue, bueno, por una cuestión fortuita de la vida, conocí en un chat a un canadiense que conocía Argentina y que le gustaban los argentinos y que tenía una agencia de diseño, de desarrollo web. Y bueno, ahí fue mi primer, digamos, oportunidad, la cual me dijo, ¿querés laburar para nosotros desde allá? Y para mí fue como, ¿qué? De En un una, chat, ¿qué tipo de ¿a dónde chat? firmo? En un chat. ¿En qué El- plataforma? eh, en ese momento no había Slack y no había nada de toda esta historia. Era el viejo y conocido IRC, era en el canal de una herramienta que se llamaba Cake PHP, que era como un framework que funcionaba sobre PHP. Ahí están pidiendo en el chat si se puede subir un poco el volumen. Ok. Debería estar subido. Bueno, vuelvo entonces, sí, en A este todo chat. esto vos dijiste hace 12 años, ¿no? De esto. Sí, hace 12, Y, 13 años ya. 12 y años. vos tenés hoy, Sí, ¿cuántos años hace tenés 12, hoy? O sea, 12, tenías 20 y 36, piquitos. 12 Y años, vos tenés hoy, 36. ¿será Sí, cuántos años tenés? 24 años chateando en 23. IRC. Claro. Ok, interesante. Sí, sí, y bueno, y ese fue mi primer laburo remoto, en el cual básicamente esta persona en realidad no tenía una agencia, me mintió, tenía una empresa de hosting. Por ende, los proyectos eran espantosos, aburridísimos, pero bueno, era para afuera y había como que... En esa época, a ver, el dólar canadiense no valía tanto como el americano y estábamos de 3-1, por ende no era el negocio que es ahora. Pero bueno, era literalmente creo que la única de los muy pocos, por lo menos que yo conocía, que laburaba para afuera. Eh, y bueno, así empezó. Y luego siguió, digamos, tuve 2 o 3 años laburando para ellos. Y en el 2011, sí, en el 2011, a través justamente de Seba, que es nuestro colega de las clases de inglés, me salió una oportunidad para... De hecho, en esa época todavía no había frontend y backend. Digamos, claro, no, vos eras un web developer y hacías todo, de hecho, porque no era tan complejo tampoco. Entonces, no había DevOps ni había CI, era FTP y subir páginas, así como no había, bueno, había versionado, pero no era Git. Y si hacías todo, o sea, hacías el backend, no había. Entonces, bueno, Seba fue la primera persona que cuando él estuvo en Nueva York y él fue el primero que me dijo, che, fíjate que están empezando a pedir mucho frontend. Estamos hablando de 2011. Y ahí fue cuando dije, claro, a ver, lo primero que había aprendido yo era CSS, o sea que dije, esta es la mía. Eh, Así que bueno, así fue como gracias a él y por un contacto conseguí mi primer laburo de startup para una startup de Estados Unidos, de Nueva York. Eh, y bueno, y ahí fui frontend durante un año. Y bueno, obviamente que me metí, primera startup, era como, para mí era el sueño, ¿entendés? Era como decir, esta idea es la próxima, como toda la startup, nada más que en ese momento, como era la primera que experimentada, era como,
Y bueno, al año se acabó la plata. Fue la primera vez que experimenté el famoso que hay que, digamos, la experiencia de que hay que construir rápido. Estuvimos 6 meses para sacar un MVP. Y obviamente que cuando salió no lo usaba ni el tío del founder. O sea que pivoteamos medio, digamos, medio lento. ¿De Y qué era el producto ese? era, digamos, hoy no hubiese ni arrancado porque no se puede. Era para juntar gente, digamos, en vez de ir a un restaurante, la idea era como hacer una plataforma donde vos pudieras organizar un evento de comida sobre todo y la gente pudiera como hacer digamos, sumarse y ya poner plata, digamos, no me acuerdo qué integración había en ese momento, y, digamos, tenía integración con cocineros y era así como todo. O sea, la idea estaba buena, pero bueno, viste que de la idea a la realidad. Bueno, y eso duró un año y se acabó la plata y de ahí pasé a otra startup que duró menos, duró 6 meses y se acabó la plata. Y encima de esa otra hicieron un Kickstarter porque era un e-commerce de remeras y medio que cagaron a medio mundo, así que fue mi primera mala experiencia porque a mí me quedaron debiendo plata. Así que esa fue, creo que la única vez en toda mi carrera que me debieron, que alguien no me pagó como corresponde, por suerte. Y bueno, después de eso fue como un poco de ping-pong. Fue en ese momento entré a TopTal, estamos hablando de año 2014. En ese momento ahora TopTal tiene todo un sistema para entrar súper complejo. En ese momento me mandaron para que hiciera un layout con CSS. Fue eh, sí, recién arrancaba. Bueno, y así fue salteando, digamos, sí. ¿Y cómo manejabas en ese momento la incertidumbre, ¿no? O sea, un año en un trabajo que se funde, 6 meses en otro que se funde y encima te den plata. Vos creo que ya estabas como, no sé, embarcado en un plan de familia, además, o sea, como que tenías tus responsabilidades, no eras como, digamos, quizás, no sé, yo ahora estoy arrancando, pero soy, qué sé yo, no tengo muchas cuentas pendientes ni nada, hay cosas que pagar. O sea, ¿cómo se maneja eso cuando vos tenés responsabilidad? Ser freelancer con esa inestabilidad, teniendo ciertas responsabilidades, digamos. Buena pregunta. Yo soy un poco, no inconsciente, pero soy como optimista, como que a veces creo que las cosas se van a resolver. Y en ese momento creo que era como darle, como decir, porque de hecho cuando me pasó esto de la startup que no me debía plata, no fue un momento económico bastante complejo. Yo ya tenía una hija, entonces ya digamos, había que otra responsabilidad y fue como hay un momento donde tuve, por ejemplo, me acuerdo cuando terminó eso, tuve un mes que es el lógico tiempo que me suele pasar que cuando se termina un proyecto, más o menos es un mes hasta que puedo de nuevo entrar fijo en algún lado. Y ese mes fue fatal, fue insistir, tipo, ¿cuándo arrancamos? Porque, bueno, obviamente que viste que a veces tienen demora los proyectos y yo estaba como, necesitaba básicamente que me entrara plata a la cuenta. Así que estuvo bastante estresante. Creo que fue de los pocos momentos donde puedo como registrar ese estrés. Eh, pero después, por suerte, bueno, creo que, bueno, lo que la mayoría está viendo ahora, que es que hay mucho trabajo, para mí siempre fue así. Entonces, no tuve mayores inconvenientes para esto del bucear el ser así medio saltarín de proyectos. No, nunca tuve así una circunstancia donde estuve, no sé, más de esto, un mes parado, como mucho. Eh, y después, bueno, después de esto, de lo que venía diciendo, fueron como, nunca, digamos, mi récord en una empresa fueron, en una empresa, en una agencia, fueron 2 años, porque bueno, después esta jugada startupera, digamos, terminé en otra startup más, que duró un poco más, duró un año y medio y se volvió otra más que se terminó quedando sin plata, porque bueno, no es lo mío, claramente. Eh, y sí, y después de eso dije, basta. Como no quiero trabajar nunca más en una startup, estoy podrido de que me vendan sueños y que encima yo me los como y como que, ¿entendés? Se lo vendo hasta a mis parientes cuando no tienen
mi relación con el mercado al cual apuntan estas startups y después que se termine. Entonces ahí dije, bueno, basta, me voy a una empresa. Y ahí apliqué para entrar a Casper, que en ese momento ya era grande, esto ya es en el 2016. De hecho, esa fue mi primera experiencia con Netlify también, donde tengo una aplicación anterior, ahora tengo como un historial fuerte con Netlify. Ok. Pero bueno, ¿En qué año estamos situados ahí? 2016, ya estamos casi Ok, llegando. 4 años. Bueno, Ok. sí, sí. Y Netlify en ese momento no existía, había recién arrancado. O sea, literalmente fue una call con los dos founders y era el primer hire de Phenomenon, en teoría. Pero bueno, pasaron cosas. Eh, bueno, y en ese año entré a Casper y ahí fue en donde las cosas, viste, como que a veces en esto del tema de la entrevista en sí, hay veces que, digamos, se da el no, a veces se da el super sí, porque entré a Casper y a la vez entré a una agencia, porque yo también estaba buscando agencias porque justamente lo bueno de la agencia es que no tenés esta conexión emocional, porque es un proyecto, te saltas a otra, es como una transacción casi. Y bueno, y obviamente que me iba a quedar con Casper. Y le dije a los de la agencia, che, me tengo que bajar porque... Y la agencia fue, no, no, que te necesitamos. Y yo como, no, no puedo. No, pero decime vos cuánto necesitas. Y fue así como el momento en el cual me sentía que era el rey Midas. Eh, y bueno, y ahí estuve en esa agencia que me terminé, me fui, duré 6 meses en Casper y me fui. Y ¿Qué era Casper? Porque lo nombrás como si todos tuviéramos que saber qué es Casper. Casper es casper.com, todavía existe, empezó como una startup, terminó siendo, de hecho hoy en día es una empresa ultra grande que hizo como un cambio de paradigma con respecto a los colchones, eh, porque antes era, digamos, como que no había como un colchón estándar así como bien diseñado y con una cierta feature, es como que vinieron a hacer un disrupt de un colchón, básicamente. Bien. Y después le empezaron, o sea, le fue muy bien y le empezaron a agregar como productos de dormitorio, como de los distintos productos que uno puede necesitar. Y bueno, la pegaron súper en grande en Estados Unidos. Lo loco era que era un e-commerce, pero bueno, era bastante. El stack era un quilombo y sumaban gente porque, claro, era todo tan lento que necesitaban sumar gente para pagar la deuda técnica. Eh, bueno, la cuestión es que me fui de ahí, terminé en esta agencia y ahí estuve 2 años, hasta 2018, cuando la agencia, obviamente porque me persigue esto, o sea, no es que yo soy freelance, sino que me persigue la maldición, la empresa cerró, la agencia. Ay, Dios, se acaba Fronte en Café, gente. Muy lindo mientras duró. Eh, claro, bueno, y ahí me quedé con un cliente de la agencia que era era una empresa que se llama Racing Electronics, que vendía devices, que hacía, digamos, hardware para el NASCAR, para las carreras de NASCAR. Eh, y 2 años después, o sea, ahora, 2020, en marzo de 2020, ya me avisaron, digamos, en enero de que, digamos, el año pasado NASCAR.com compra esta empresa y en enero me avisan de que NASCAR había decidido, no, enero no, en diciembre, que había decidido cortar los contractors y digamos, los agreements remotos y me ofrecen irme a vivir a Carolina del Norte. Por supuesto le dije que no, porque no está para nada mi intención. Y bueno, ahí es donde se corta mi último gran deal con respecto a un trabajo fijo. Y este año ha sido como un año interesante, que bueno, es el motivo por ahí de la charla, porque he estado como, a la vez que hago frilos, con eso voy como transitando el año, he hecho un par de, digamos, he tirado un par de intentos de entrar a algunas empresas y algunas sí, empresas, y los cuales, bueno, no ha sido todo color de rosas, como dicen ahí en el chat. Y bueno, y ahí llegamos contextualmente al presente. Así que Ok. ¿Qué ese pasó? sería. Hace 2 meses estábamos, era agosto 2020 y
¿Qué hiciste? Pues tocaste una puerta, mandaste una paloma mensajera. ¿Cómo llegaste a Netlify? Fue justo cuando me sumé a FEC. Así que iba ahí todo como medio de la Ah, mano. entonces ya está. Sí, sí, sí. Acá. No, sí. No, sí, tengo digamos, bueno, en todos estos años, imagínate, se habían trabajado en muchos proyectos. Y, digamos, tengo muchos defectos, pero creo que uno que no tengo es digamos, el intentar hacer trabajos decentes y responsables. Entonces, bueno, creo que he acumulado una buena cantidad de personas con las que he trabajado que por ahí me contactan para hacer algo o para que eso, digamos, también ya que estamos en esto, a los que estén escuchando, como no es solo, digamos, hacer este networking, entre comillas, en ir a charlas, en tomar cerveza o en, digamos, impresionar a los clientes, sino que también a veces los mismos coworkers de un proyecto, después esos coworkers tienen otros proyectos. Entonces, eso también es algo digamos, que ni siquiera es por interés, sino realmente porque una vez se disfruta trabajar con cierta gente, entonces eso también es algo que pasa. Y acá me pasó, bueno, algo así, un ex colega con el cual había trabajado en esta agencia, él se fue de la agencia para entrar a Netlify, él hacía backend y hacía un montón que no hablábamos, y me dijo que habían abierto una posición para DX de Next.js, y él sabía que yo estaba como ya hace como bastante rato hinchando las pelotas con Next.js a full. Así que bueno, fue como de una, ¿a dónde aplico? Y me dijo, bueno, dale, no me acuerdo si me hizo entrar al phone, pero me dijo, yo voy a avisar que digamos, digamos, una recomendación mía, lo cual obviamente que siempre, eso también es otra cosa, que siempre, si es una recomendación de alguien que ya está, esa persona tiene algo, digamos, no es que va a entrar sí o sí, pero tiene una ventaja a la hora de por lo menos llegar a las entrevistas. Bueno, y así empezó mi larga relación de 2 meses con la gente de Netlify. Bueno, no sé si querés que más o menos haga un resumen de No, cómo a ver, fue. yo un poco estoy al tanto, muchos que no te conocen, no. Pero bueno, Martín aplicó para Netlify, que siempre me confunde y le digo mal el nombre. Es una empresa grande y tuvo no una oferta laboral, tuvo dos. Y pasaste por cuántas entrevistas, o sea, cuántos equipos, cuántas entrevistas, cuántos challenges. Ahí tiraron un punteo de números de cuántas veces te pusieron a prueba en cámara. Fueron varias, fueron más de las que puedo contar con una mano. Porque el pasa es que tuve 2 procesos, porque bueno, en esa primera para DX, la de ¿Qué es DX DX? DX es Developer Experience. En esa entrevista con Cassidy la verdad que estuvo muy buena, sobre todo porque fue interesante, porque ahí sí estaba como bastante apichonado, digamos, es una persona más allá que uno le dé bola o no le dé bola, una persona que tiene un tracking de 130.000 personas que la siguen en una red social, es como, bueno, aparte pone hola en cualquier lugar y le explotan los emojis, sé dónde le ponga, entonces, claro. Pero bueno, por suerte, lo bueno fue que ni bien me sumí a la call, estaba tomando mate, porque así es como bajo mi ansiedad, y lo primero que me preguntó si estaba tomando mate. Y fue como, ¿qué? ¿Vos sabés lo que es un mate? Bueno, entonces como que claro que ahí da la entrevista como que tomó por ahí otro carril mucho más copado, creo. Y después, bueno, siguió, digamos, se sumó Tara es el nombre de la otra chica, y estuvo buena la entrevista, digamos, ellas me veían codear algo que yo ya tenía medio preparado, porque ya me habían pasado y ellas esperaban de que lo tuviera preparado. Y estuvo súper piola, en ningún momento lo sentí, he tenido entrevistas antes en mi vida donde me he sentido presionado y como de alguna forma... Sí, totalmente como expulsado por aquel que no es fácil hacer entrevistas, pero bueno, hay que tener también una cierta empatía porque todo el mundo, o sea, cuando uno está codeando y está compartiendo una cámara, sobre todo cuando los otros están definiendo si esta persona es o no no es fácil.
Qué buena pregunta. Sí, ¿Fue la primera vez que dos mujeres te tomaban una entrevista técnica? sí, sí, la Se- verdad que sí. se- ¿Sentís que el hecho de que hayan sido ellas fue un poco más suave que si fuesen dos flacos con 130.000 seguidores y ese título hubiese sido un poco más presión todavía? Eh, a ver, eh, vengo de familia, tengo dos hermanas, o sea que, digamos, como que tengo mucho, por ahí vamos a entrar en temas que son como más delicados, pero digamos, sí considero que hay una cualidad eh, más cálida en el trato femenino que no tiene por qué ser mujer o hombre, eso excede al género. Entonces creo que la calidez se notó, porque digamos, he tenido entrevistas con, sí, sobre todo en el rubro hay flacos que realmente se han comido el viaje y o sea, es como que se comieron un personaje y dejaron de ser personas, y cuando toman una entrevista se nota. Si alguna vez toman entrevistas, por favor acuérdense que somos todos seres humanos y que nos ponemos nerviosos y que no es simple. Eh, pero sí, fue la primera vez y la verdad que estuvo bastante, no lo había pensado, y estuvo bastante piola. Ojalá que pase más, estaría bueno con el rubro ese tipo de cosas sucedan más. Eh, a ver, ¿a dónde estaba? Bueno, nada, en el cine de entrevista. Terminó, yo por supuesto que creí que, no sé qué creí, pero bueno, la cuestión es que no quedé porque era un rol más afín a Node, porque es para, digamos, la tarea principal es desarrollar una herramienta que Netlify está creando para soportar Next.js en Netlify. Entonces, bueno, quedó otra persona que tenía las skills mucho más afilados de Node. Yo soy una persona más que está más, por más que hago Node, estoy mucho más apuntado al browser y a la web. Pero claro, de todas maneras me recomendaron que siguiera el track de frontend, que tenían una posición abierta. Así que no sé en qué momento se me ocurrió decir que sí, pero dije que sí. Y les contaba a mis amigos que es como que, no sé si alguno habrá jugado alguna vez Mortal Kombat o yo soy el único viejo. No, bueno, tenemos casi la misma edad, así que sí. Bueno, básicamente me sentí, viste, cuando llegabas al último, ahí estaba Shang Tsung y te hacía cagar y tenías que volver al principio. Bueno, porque encima el proceso Ujú. de Netlify usa una página que te muestra todos los steps acá arriba. ¿Sí? Te muestra, entonces había llegado al último, ¿entendés? Y de nuevo estaba en el primero. Y encima el de frontend había como, no sé, 15 pasos más. Era realmente decir, no. Ay, Dios. Así que bueno, de nuevo entrevista para la posición de frontend. Tuve como 4. ¿Y cuánto tiempo desde que te dijeron que no, que te rechazaron, a que empezaste a hacer el primer paso del segundo proceso? Eh, no fue mucho tiempo. Después, o sea, fue como una semana más o menos. Ok. Después se demoraron digamos, cuando en un momento me entrevisté primero me entrevisté no, Recruiting lo saltearon, pero pasaron a Frontend, una chica que hace Frontend Manager, y después, o sea, todas las entrevistas fueron con mujeres, eso también es algo particular, que no me he dado cuenta. Eh, con una chica que es la staff, digamos, en Netlify, en muchas empresas grandes tienen dos grandes roles digamos, de los más avanzados de frontend. Por ejemplo, tienen staff frontend engineer y el senior frontend engineer. Entonces, la chica de staff frontend engineer me hizo esa entrevista, y entre eso y el próximo paso pasaron como 10 días, y en el medio fue la Jamstack Conf. Eh, y yo ya pensé que me habían descartado. Y bueno, y no me habían descartado, sino que se habían colgado, literalmente. ¿Tuviste que mandar el mail? Tuve que mandar un mail, contra mi orgullo, porque obviamente me puse orgulloso y dije, después de todo esto, ¿viste? Como que me atacó el ataque de... Pero... ¿Cómo al señor Marviano no le van a contestar de Netlify? Por favor. y sí, vi la Jamstack llorando, comiendo helado. No sé si así, pero sí, estaba como...
encima la Jamstack estaba lleno de la gente de DX y yo decía, fuck. Y bueno, la cuestión es que cuando el proceso de frontend era distinto porque te dan un take at home, que es básicamente un proyectito chiquito para que vos hagas, lo único que le tenés que avisar, tipo, empiezo ahora y tengo 2 o 3 horas. Y entonces, bueno, te dan ese tiempo. Y ese bueno, test medio que lo pateabas, ¿no? Como que, bueno, me voy a poner a hacer el test. No, mejor mañana. Sí, la verdad, lo pateé un par de días, sí. Sí, porque era una pavada porque era un to-do, pero a la vez vos decís, o sea, es una pavada y me lo dan para que lo haga yo tranquilo. Se van a fijar en 1000 cosas más que si fuera un light coding, ¿entendés? Como te juega la cabeza full. Entonces lo pateaba como para... Y desconocí ese término. Sí, le llaman take at home, o sea, una tarea para casa. Bueno, la cuestión es que lo hice y lo mandé. Y ahí sí estaba confiado, debo decir. Bueno, y después de eso te hacen una más, que fue la última, que es como un review. Me hicieron ese review, que fue una call en la cual me preguntaron un par de cosas. ¿Cuántas personas te estaban entrevistando? En realidad me iban a entrevistar 2 del equipo de frontend y entraron a una llamada distinta a la mía. Estuvimos 20 minutos, digamos, yo en una llamada y esas 2 personas en otra. Entonces, terminó entrevistándome a otra persona, que era la manager. Pero bueno, más allá de eso, me hicieron esas preguntas y como a los 3 días me avisaron por mail de que, bueno, de que habían seguido el proceso con otra persona. Y me dieron la oportunidad de que si quería tener una llamada más para que me contaran un poco más del por qué. Así que bueno, eso fue hoy justamente, que tuve esa llamada con la head de recruiting de Netlify. Y bueno, por un lado me enteré de que literalmente, ¿cuántas personas me dijo? Que habían tenido algo así como 500 o 600 aplicaciones. Por ende, bueno, ya eso, a ver, no es algo que desconocía, me imaginé que habían sido menos, pero sabía que había mucha gente aplicando. Porque también uno a veces cree, se lo toma re personal, ¿no? Como se cree que, sobre todo en estas empresas grandes con trabajos remotos, no sé, uno por momentos cree que es el único vivo de que lo vio y aplicó, y eso es como que probabilísticamente... El único que tiene un amigo. El mundo entero es la competencia. Entonces, digo, también esto de no tomárselo tan personal, ¿no? O sea, por una cuestión probabilística, tenés que jugar con la estadística y con que va a haber un montón de gente que va a estar aplicando y que sabe igual, más, menos, que bueno, hay otras influencias que después podemos hablar. Pero bueno, la cuestión es que tuve la call hoy, me dijeron eso y me dieron un poco más de data del por qué. Básicamente fue una cuestión más de documentación y de qué otra cosa. Cuando decís documentación, ¿te referís a cómo vos registraste tu propio proceso de código? Sí, creo que en esto de tratar de hacerlo bien, lo hice como lo pensé de más. Entonces, a ver, hablando ya más del proceso, porque digamos, la premisa del ejercicio decía algo así como que había un junior que se había ido de vacaciones y que yo tomaba el proyecto y que le tenía que dejar al junior, digamos, desarrollarlo y dejarle como, nada, que cuando vuelva no... Entonces, por ejemplo, tomé decisiones como decir, no voy a implementar TypeScript porque es muy agresivo de que una persona vuelva y le hayan cambiado directamente, ¿entendés? De JavaScript a TypeScript de una. Bueno, ese tipo de cosas como que lo pensé demasiado como si fuera posta. Entonces, por ejemplo, en vez de dejar un README con lo que hice y con los pasos a cómo, por ejemplo, correr el proyecto, hice pull request a medida que iba haciendo el coso y le escribían pull request y se ve que eso no lo vieron. Entonces, bueno, al pensarlo no mira el demasiado... pull request, no sabe ver el pull request el junior. No, claro, en realidad, pero no era en el fondo los que tenían que leer el pull request, no eran los juniors. Ya lo sé. Y bueno, pero si era el pobre junior que tiene que encontrarse con tu código. Sí, claro. Es verdad. Y creo que por eso digo, lo pensé demasiado, debería haber dejado solamente un
maldito README, donde explicaba lo que había hecho. Y ¿O comentarios en el código? o comentarios en el código, por supuesto. Pero no había, digamos, sí, seguramente hubo, no tengo dudas de que hubo cuestiones, y además, insisto, cuando la competencia es así, es muy finita la vara. Eh, Así que bueno, ese fue el fin de hoy, di por cerrado mi proceso oficialmente. O sea, pero en definitiva ellos lo que te dijeron a vos es que no vieron esos comentarios en el pull request. O sea, que los devs que revisaron tu challenge se lo habrían salteado en teoría. Yo creo que, bueno, de eso en realidad digamos, la persona de recruiting no tenía esa información. La información que tenía es que no habían encontrado documentación, o habían encontrado poco. Entonces, quiero creer, mi pregunta para esta persona fue si tenés la oportunidad y podés preguntarles si vieron los pull requests y eso no les pareció lo adecuado o no los vieron del todo. Okay. De todas maneras, el tener que entrar en esos detalles hace que entiendo perfectamente que, digamos, si estoy del otro lado, es decir, tengo todas estas personas, este flaco es muy rebuscado, o sea, vamos por lo simple. O sea, ¿vos pensás que tu perfeccionismo pudo haberte jugado en contra? Probablemente. Okay. Pero también hay cuestiones y acá es donde digo, ya siendo las 7:18, me parece un buen momento para tirar algunas de las cosas que tenía ganas de que, digamos, es el peor contexto para ser perfeccionista en el tema de las entrevistas. O sea, si uno va a esperar para aplicar y para empezar digamos, no hay condiciones perfectas o momentos perfectos para empezar a hacer este juego, porque este juego es distinto a programar y a diseñar o a lo que sea, porque el juego de la entrevista es un juego totalmente distinto. Tiene sus reglas, y pasa mucho más de lo que parece, que en realidad el que se queda con el trabajo no es el que más sabe, sino a veces el que más suerte tiene, a veces el que mejor se vende, a veces el que justo estaba en el lugar y en el momento adecuado. No es que tengo que saber todo no es así. Entonces, me parece que la única forma, sobre todo si uno aplica a este estilo de vida de trabajar remoto, en el cual estás compitiendo contra el mundo, no queda otra que darle, digamos, al practicar, 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 y eso es entrevistándose mucho. Y además, si uno lo ve como un juego o como algo que puede desarrollar, lo puede ver también como que realmente te están dando gratis la posibilidad de formarte, ¿sí? Porque nadie te cobra por entrevistarte. Entonces, digo, de nuevo, como cuando uno agarra un laburo y le dan una tecnología y encima le están pagando por eso, por más que sea, literalmente te están pagando por aprender. Bueno, acá no te están pagando, pero te están dando la posibilidad de que te formes gratis en este otro juego, que no es el mismo que trabajar y no es el mismo que trabajar en equipo, es como otra cosa distinta. Entonces, bueno, para los que estén por ahí, que están como, que los he visto, digamos, los he visto como en esto de, viste, no, todavía no estoy listo, estoy esperando, estoy por empezar. A ver, hay una cualidad que no sé, o sea, no sé por qué, a mí no me sentí identificado cuando yo empecé, probablemente porque no tenía tampoco tanta competencia o no había tanta manija con esto, pero literalmente, sí, entren al Discord de Next.js, el que abrieron ahora, y vean la cualidad que tienen las personas de Oriente, o sea, sobre todo del mercado indio, para aplicar a todo, no les importa nada. Mandan el currículum en el chat de preguntas y respuestas, o sea, digo, tampoco tanto, ¿no? Porque ya eso es como molesto y es re spam, pero digo, tienen ahí es como que no tienen ese filtro. Sobre todo en Creo que hay que inglés. tener un filtro O de sea, educación. nosotros los argentinos tenemos una falsa idea colectiva de que tenemos que ser bilingües, por ejemplo. Y si vos hablas, developers de India, si me están escuchando, no es personal, pero digamos, no esperan a tener un nivel bilingüe para poder trabajar con empresas norteamericanas. Y son muchísimos. Así que
no sé, o sea, es como que mucha gente le tiene miedo al inglés, pero porque quiere aplicar cuando ya es bilingüe. Y entonces sería lo mismo que aplicar cuando ya sos senior, más o menos. Sí, sí, totalmente. Sí, el idioma es una barrera fuerte para aplicar. Sí. Sí, pero eso, a ver, eh, igual que las personas que veo que se ponían como esta cuestión de junior en sus LinkedIn, que de un par les he dicho que se saquen el junior porque, a ver, eso no lo definís vos. Porque, sobre todo en este contexto donde la oferta y demanda es un juego, digamos, como que hay mucha demanda laboral, por más que entiendo que cuando estás empezando la competencia es tan feroz que no lo ves a eso, pero digamos, ese tag me parece que está bueno que te lo digan de última, que te digan, che, mira, te falta inglés, te falta esto, no que vos mismo digas, no, me falta inglés, no puedo aplicar, me falta inglés, me tengo que tomar clases, no. Y ya vamos ahora sí al meollo del asunto, que es acostumbrarse a que te digan que no, y a que te digan sí, que no y que te falta, y que digo, es parte de esto de aprender en público, de exponerse, eh, y, y sobre todo de avanzar, porque si no es como que estás ahí como viviendo en tu idea teórica de cómo tiene que ser y no hay una realidad, no hay de lo que está pasando. Y si te dicen que no significa que, o sea, hay que también separar lo individual, o sea, uno digo como persona, y esto pasa no solo en entrevistas, también en un pull request, digo, si alguien cuestiona tu aptitud, de alguna forma sí, tu aptitud, no es un ataque, o sea, vos mismo no tenés que considerarlo como algo personal, ¿entendés? Como que, porque parece que realmente, que ahí está el ego, uno se lo toma como re personal, decía, ay, no soy lo suficientemente capaz o no soy lo inteligente como... Y no tiene nada que ver, ¿entendés? Una cosa es tu persona y otra cosa es eso, que es parte de un proceso que es, a ver, yo no soy, estoy lejos de ser una persona que me considero como un cráneo, un crack, simplemente que hace 12 años que hago esto, o sea que cualquier persona que haga esto 12 años va a tener nada, experiencia. Entonces, eso, como separar los no de la persona, ¿sí? No es un ataque personal, en inglés sería como just business, es una cuestión de cómo es el negocio, fin. A la próxima. Ujú. Es un poco saber que, o sea, que puede ser que sí, como que no, por un montón de variables diferentes que nos exceden, o sea, como pasa en el código, pasa en la vida, o sea, siempre va a ser así, eh, con todo. Así que bueno, ¿y tenés alguna vuelta, un plot twist que haya pasado? O sea, como en vez de deprimirte y, digamos, irte a llorar al fondo de tu casa, vos seguiste laburando, seguiste con tus cosas. O sea, ¿podemos creer que las cosas se pueden dar vuelta? ¿O qué piensas? Eh, a ver, tampoco vamos a negar los procesos de duelo. eh, por más que es digamos, duelo es cuando, no sé, se mueren. A mí justo tuve la desgracia que encima justo se mezcló con una cuestión personal, que fue el fallecimiento de mi abuelo. Entonces, eso es un duelo. Pero bueno, también uno puede tener micro duelos de cosas que a uno en un momento le importan. A mí, la verdad, que en este proceso lo hice con ganas, y hacía mucho no hacía un proceso con ganas. Entonces, por supuesto que tuve un par de días ahí que estaba medio con la capa caída, que lo dejé que fuera porque si no, no es proceso. Pero por supuesto que en los proyectos que hoy en día, por suerte, el trabajo no me falta, por más que no es algo tan interesante como puede llegar a ser trabajar en un proyecto como el de Netlify. Tengo proyectos freelance. Y sí, es esto. Hoy mismo tuve una entrevista con otro potencial proyecto en el cual me parece sumamente interesante, y es alguien que por lo menos no es Casidu, pero sí es alguien que hace mucho tiempo que sigo en redes sociales, y fue como usando el stack que quiero, con Next.js, con toda la... Entonces, esto, como, no, bajar la cabeza, no. Para mí o sea, a ver, el fracaso realmente es dejar de intentarlo. El que pierde es si no perdés, no,
es simplemente un paso más en el proceso. Sí, a mí no me gusta mucho la frase de todo pasa por algo, pero a mí me pasó algo parecido al inicio de la cuarentena. Yo había hecho un proceso de entrevistas con una multinacional y el 16 de marzo me iban a confirmar si había quedado y el 20 de marzo empezó la cuarentena. Obviamente el mail nunca llegó. Mandé mail al recruiter y me dijo, ay, me había quedado en bandeja de salida el mail que te había escrito. No, se suspendió todo, qué sé yo. Y yo fue como, uy, o sea, mi vida estaba, o sea, venía todo saliéndome muy bien. Y era, me había ido de viaje, volví, empezaba a trabajar en una multinacional, era todo como un retiming, pandemia. Y hace poco empecé a trabajar en una startup, que ojalá no siga el camino de las tuyas, Martín, no me pases esa suerte, pero yo me doy cuenta que mi perfil, por ejemplo, da mucho más para una startup, hoy en día por lo menos, que para una multinacional, como que eh, a veces también eso está bueno, o sea, no sé, en Netlify cómo se manejará, o cualquier otra empresa así tipo Google o grande, en lo que es equipos de trabajo, toda la burocracia que tienen, todo eso, si realmente es algo que quizás estaba tan alineado con lo que vos querías, ¿no? Ay, no te escucho. Yo no te escucho. ¿Vos me escuchás? Martín, se te cortó el audio. Se te van a haber acabado los baterías de los AirPods. Escucho perros, pero vos no. Ah, ese es tu. Ok. Bueno, ahora hacemos todo el acting de nuevo. Dígame hasta dónde escucharon, porque tenemos que hacer la repe. Al video que acá. Viene, no te escuchamos. Ta, 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 ta. Bueno, a mí me escuchan igual. Bueno, Martín es mentor, pero pobrecito, déjenle la agenda tranquila que ahora van a ir todos a querer mentoría. No, Martín, no. Te fuiste, porque son 7:29. Vos sos tan puntual que querés cumplir todo y ya te desconectaste. Dale, che. Sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, cambié Ahí volviste. Sí. realmente la calidad del audio era peor porque cambié a los AirPods, tenía puesto en el micrófono. El micrófono es bastante aleatorio. Eh, ¿Qué Así que bueno, computadora tenés, Martín? Porque me parece que no es muy buena. una Van Gogh producida en Tierra del Fuego, que eso es verdad, la tuve. Así que alguna vez Ok. consumí NAC and Pop antes de pasarme al imperio del Esteban Bueno, Jobs. Bueno, ¿me escuchan bien o? sí, creo que te escuchan. Ok, bien. ¿Dónde estábamos, Agus? Me recolgué. Bueno, estábamos hablando de si vos crees que yo odio digamos, hablar de que el universo conspira o que todo pasa por algo. No me gustan esas frases prehechas de De Pablo los, digamos, Coelho. sí, de la fotito de WhatsApp que manda la tía Marta, no me gusta, pero eh, a veces pienso si realmente, o sea, si te hubiese gustado la burocracia de una empresa tan grande, o sea, con todos los Ah, tiempos que tomaron para las entrevistas, las idas y vueltas, o sea, si te vieras trabajando 2 años en una empresa con todo ese tipo de burocracia. eh, el puesto de DX me gustaba mucho porque justamente lo que tienen las personas que hacen DX es medio que son como frilos que trabajan dentro de una empresa, pero su rol es hacer como experimentos y hablar mucho con developers, y como me pareció que estaba bueno y que se alineaba con lo que me gusta a mí. Yo definitivamente soy más como llanero solitario en esto de que he trabajado en equipos y me gusta trabajar con gente, pero no con tanta gente. Y puede ser que la verdad que mi única experiencia en una empresa grande, 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 que fue en Casper, donde realmente había estos pods. Nada, yo laburé en un equipo éramos 5 frontend y creo que había como, no sé, 8 pods. Y la verdad que, o sea, sí,
es medio una paja, que todo es como que tiene su política, pero a la vez está bueno que, digamos, si mostrás proactividad rápidamente se nota, porque cuando hay tanta gente, por lo menos en mi experiencia suele ser de que porque algo no es muy productivo. Entonces, sí, y yo tengo esa cualidad, creo que ha sido la que me ha dado, o sea, como que mi suerte fue acompañada por una cualidad mía, que es decir, soy muy de autorresolver, o sea, es decir, tirame el requirement, o sea, obviamente no me dejes a pata, pero te voy a tratar de hacer las menos preguntas posibles y de alguna forma lo voy a resolver. En un ambiente de startup eso me dio como mucho laburo, porque nada, es lo que hace falta, ¿no? Esa cualidad. Eh, en un ambiente empresarial probablemente De hecho, en Casper, tuve 2 semanas de no poder codear. Literalmente me estaban pagando para ver a alguien codear y que me explicaba. Fueron 2 semanas, o sea, entiendo que el shadow existe, es una práctica, pero 2 semanas eso fue como wow. Y claro, estaba tan como perro ahí con la correa que la Con tercera la semana, correa, ¿no? Claro, para alguien tan hiperactivo es lo peor que te pueden hacer. la tercera semana me soltaron y en la primera feature que hice deployé y rompí el sitio. Literalmente estaba caído. O sea, CTO poniendo en ese momento ya había Slack, poniendo en Slack, tipo, se cayó, arreglen esto ya. ¿Y cómo se rompía? ¿No existía Master, la rama Master, la Que rama sí, Develop? había Master. Merceamos andaba, no sé, no me acuerdo bien, porque encima era un proyecto en Ruby on Rails. O sea, había ahí un poco de quilombo. Eh, no me acuerdo, honestamente, pero sí me acuerdo que había pegado onda con un loco que era de allá de Nueva York, y el loco hacía frontend. Y él me ayudó, y de hecho ahí nació porque estábamos ahí o sea, yo tiro el fix rápido porque me di cuenta que era, y necesitabas, por ejemplo, había un proceso que necesitabas como 3 aprobaciones de... Entonces este loco me dijo, no, ya fue. Y ahí inventó el famoso, para mí me quedó toda la vida, el YOLO merge, que es como el YOLO es you only live once, como hay una sola vida. Entonces el YOLO merge es como, ya está. Ya está, perdido por perdido, si se rompió, Ya ya fue. rompámoslo en serio. Sí, el YOLO merge. Y ahí, nada, por suerte se arregló, pero imagínate, primera semana te estaba rompí de producción. ¿Todo esto era remoto? ¿Vos vivías allá o tenían oficinas No, en no, Córdoba? ¿Cómo no. era eso? Sí, sí, no. Toda mi vida ha sido remoto, por más que, pero mi laburo ha sido todo el tiempo primero desde Córdoba y ahora desde hace ya un buen par de años desde Villa Carlos Paz. Ok, interesante. Bueno, vamos cerrando preguntas. Creo que alguien Ay, dijo que las estaba juntando. ok. Ok. Bueno, ahora nos van a pasar acá nuestros asistentes. ¿Por qué Ok. rechazaste la oferta de ir a vivir a Estados Unidos? Esa la respondí. Pero bueno, sí, fue porque, sí, vida establecida, ya tengo una hija de 8 años, es un viaje hacer un cambio así. Sí puedo agregar que hace un par de años estuvimos a punto de irnos a vivir a Berlín, para una oferta también de allá de Alemania, y a último momento hice un recalculando y ya con oferta, nos mandaban los vuelos, todo, no, nada, recalculé y me quedé. Nos quedamos. Ok. ¿Cómo te preparaste para esa entrevista? Ah, esta fue la de HackerRank. No, o sea, si es la de Netlify, no. Simplemente como me mandaron la premisa y era construir un CLI, o sea, una aplicación de consola usando el CLI de Netlify. Nada, acodé un ratito el fin de semana y ya después me fui a la entrevista. Sí, he usado HackerRank o no me acuerdo el otro nombre, pero sí hay varias de esas para entrevistas donde está implicado este proceso espantoso tipo... eh, ay, nunca me acuerdo el nombre de esta página, pero que son estos desafíos algorítmicos que en tu vida vas a usar. Ok. Martín, ir armando portfolio, repos, proyectos, aportes en GitHub, supongo que en proyectos open source o en otros. ¿Pensás que es bueno, en otros no, porque sí podés tirar pull requests en open source, ¿no? Eh,
Codility, ese era, sí. Recién cuando el Codility es la famosa plataforma de las aplicaciones. Mira, Con respecto a la Manu, pregunta, Hernán, Manu está despierto. Hola, Manu. eh, con respecto a la pregunta de Hernán, sí, por supuesto que suma. Yo en eso no he sido muy, o sea, en algún momento tuve portfolio, de hecho me contactaban, me parece que, digamos, estaba conforme y satisfecho con mi portfolio, y me mandaban bastantes mails por el portfolio inclusive. Después dejé de tener, y durante varios años no tuve, y nunca fui mucho de saber venderme. Seguramente alguien que está escuchando que lo hace, es casi tan importante como saber codear. Así que Es sí, lo que te lo están preguntando. ¿Consideras que te vendes bien en las entrevistas? O sea, tu autopercepción. necesitaba toser, perdón. Eh, sí, sí. Creo que tengo, digamos, en la entrevista sí. No me sé vender en escribir posts y en tener como un canal de YouTube con videos y con esa disciplina que requiere ese tipo de branding, pero sí a la hora de entrevistarme creo que soy una persona que rápidamente puede construir una entrevista más amena y más, qué sé yo, como que tirarte un chiste, como, viste, si no es todo re duro, encima por cámara es nada, tiene una fricción extra que si te encontrás en un café con alguien. Ok. Acá Hernán está mostrando tu portfolio. Eso no es un Eh, portfolio. Gracias, ok. Hernán, pero no es un portfolio, es simplemente un experimento que recién empieza. Bueno, para quien quiera entrar, Martín está jugando con, me parece más una experiencia interactiva de, digamos, tener una presencia online sin necesariamente tener que mostrar sus proyectos o tener que pensar en un texto, que justamente creo que es lo que a muchos nos traba. O sea, tenemos que tener un portfolio, pero no tenemos proyectos y no tenemos experiencia. Entonces, ¿qué ponemos? Y Martín creo que encontró una solución bastante copada, que fue enfocarlo por otro lado, que es tener una presencia online sí, justamente dejando de lado todas estas cosas, pero poniéndole un ingrediente interesante que es la interacción con el usuario. Así que Sí, a veces hay como alternativas para empezar a tener una presencia online que no necesariamente tiene que ser o un proyecto o un post o un podcast o un video de YouTube, etcétera. Creo que a veces la creatividad pasa o sea, tiene muchas, muchas opciones y ahí has encontrado algo interesante, me parece. ojalá. Sí, igualmente ahora no es nada, porque digamos, Me todavía encanta porque falta, vos decís que no es nada, pero hay para un montón de gente fue como una obra de arte, más o menos. Me pasó adentro de Frontend Café, estábamos todos jugando. Para mí no es que no es nada, para vos es nada. Wait. Claro, sí, es verdad. Sí, lo que pasa es que, digamos, lo que yo quiero comunicar con eso, es el poder construir, sobre todo, el construir websites y web apps. Y para eso, por ejemplo, me falta que puedas grabar lo que haces. O sea, que llegues a un punto y ya puedas apretar un botón para hacer un save y que eso te dé una URL para compartir. Ahí creo que es lo suficientemente web app como para decir, eh, ok, eh, es algo. Pero bueno, Ok, perfeccionista. bueno, ok. Ok, vamos a ver más preguntas. ¿Qué recomendás para preparación de entrevistas? Codear. Eh, No, lo que recomiendo a veces es hacer lo que yo no hago, pero que siempre lo viste que a veces es lo que digo, no lo que hago. Eh, que es, a mí me pasa que justamente me tengo que vender mucho en entrevistas porque no tengo cosas escritas mías. Entonces, tener un blog y escribir cuestiones técnicas que uno va viviendo en su experiencia hace que uno empiece a construir como un diario, como si fuera un diario íntimo, pero no, es un diario ¿Y laboral si que sos después a la hora de junior? podés compartir igual. De Ok. hecho, si yo tuviera que contratar a juniors, si alguno se tomó el trabajo de escribir y de hacer un proceso a mí me está demostrando que no es un junior. Entonces, creo que es algo que requiere disciplina y que poca gente lo hace. Pero sobre todo está bueno porque, digamos, escala al punto de que en una entrevista puede decir, mira, entra a mi blog y vas a más o menos a saber cómo pienso.
o de qué me paré, en qué estoy, o sea, no hace falta que estés como repitiendo todas las veces lo mismo, ¿sí? Entonces, como en esto de codear es como escribir una función y reusarla. Sí, para las personas que me imagino que técnicamente todos más o menos entendemos que es una función, es eso, como reutilizar algo que si no vas a estar todo el tiempo repitiendo en cada una de tus entrevistas. Ok. A ver, corto y conciso, creo que esta es bastante personal Sí. o subjetiva. ¿Qué es mejor, ser freelance o una empresa para empezar? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor en la vida, en realidad? Nada. Sí, depende En- un montón. Eh, para mí una empresa, digamos, yo no tuve la suerte, pero sí tengo amigos que empezaron en la empresa y lo bueno de la empresa es que le profesionaliza bastante los procesos. Por eso sí, por ejemplo, yo en lo personal, por ejemplo, detesto empresas como Globant, pero para cuando estás, digamos, para alguien que está empezando, es es súper copado que te paguen por aprender procesos, sobre todo procesos, y trabajo en equipo y muchas cosas que después te re van a servir. Entonces, creo que cuando estás empezando, si podés un tiempo estar en una experiencia así, probablemente sea mejor para tus... Que no es que no lo puedas aprender, ¿no? Pero bueno, eh, va ok. más por osmosis así. Ok. Jazz White pregunta, ¿cuál es la pregunta más difícil que te hicieron? Eh, ¿Cuál es la pregunta más difícil? ¿Técnica o...? Podés elegir, eh, ¿sabes? Técnica, creo que no fue pregunta, sino es decirme que haga un merge sort, que es un algoritmo que alguna vez hice en la facu y que me suena nada. Técnica no, ok. Eh, Pregunta difícil. No, pues suelen ser bastante estándares las preguntas, no técnicas, digamos. Eh, Creo que la ¿Tuviste alguna clase. entrevista? Perdón, me Sí, sí. adelanté. No, digo, quizás una entrevista en la que vos hayas salido y decís, no puedo creer que me preguntaron esto, o no puedo creer que respondí esto y salís así como puteándote a vos mismo, o decís, soy tan imbécil. Eh, no me acuerdo O eso es ahora. algo que hago yo sola, darme con el No, látigo. no recuerdo haber tenido una entrevista así que sea como qué papelón o qué malísimo. O no tuve esa. A veces tuve, viste, hay algunas personas que son, los americanos a veces son, como que hay algunos americanos que son medios como secos y cortos y como que no va con lo que yo trato de hacer en una entrevista. Eh, Creo que la clásica, o sea, como que me di cuenta con el tiempo que cuando te dicen, ¿tenés alguna pregunta para hacerme? Yo siempre creí que era como una formalidad, ¿no? Entonces como que, no, ya está todo bien, ¿entendés? Como, te dejo ir, ¿entendés? Como, y es re a propósito, ¿entendés? Como que, ahí hay siempre ahí una, a ver, ¿quién me pregunta este flaco? Entonces, bueno, eso me di Claro, cuenta con el tiempo. Es una pregunta capciosa, digamos. No sé si es difícil, pero sí. Cuando les pregunten eso, algo pregunten. claro. Ay, a mí me pasó, la entrevista esta de la multinacional era para DevOps. ¿Y quién no entiende qué es un DevOps? Debo preguntar, no, todo bien. ¿Qué era un DevOps? O sea, no entendía ni que para qué puesto me estaban entrevistando y yo no tuve ninguna pregunta. Me fijé, ay, me parece que la pifié un poquito. Pero Sí. bueno, a ver, ¿qué más? ¿Sentiste muy lejos desde lo técnico en alguna entrevista? Como que habías estado habías entregado algo medio básico o no, o habías apuntado a un Eh, puesto más alto para del que estaban pidiendo. eh, Creo que no, pero no porque no lo haya sido, sino porque por ahí mi propia, en esto de ser como medio optimista y medio enajenado, hace que siempre me crea que estoy listo. Eh, eh, no recuerdo alguna así que haya dicho, uy, pero que estoy remeando fuera del tarro. No. También porque, bueno, puedo haber más o menos, nunca tampoco apliqué como algo, como decir, por ejemplo, ahora no aplico para tipo sitio, porque sé que, por ejemplo, me falta toda la experiencia de manejo de team, que no la tengo, de team grandes, digo. Eh, entonces, no, más o menos creo que me he ubicado en mis aplicaciones también. Ok, Martín, ¿crees que arrancando en el mundo del desarrollo web, siendo del interior del país, supongo que Argentina,
¿Es posible desarrollarse sin tener que mudarte a alguna ciudad más grande con más oferta para juniors trainee? Total, sí, Sobre todo en épocas de COVID, ¿no? más que nunca. Ok. ¿Una pregunta que te hubiese gustado que te hagan? Uf. Eh, No sabía una que pregunta veníamos que a me gustó que me terapia, hagan. Martín. Yo siempre quise ser psicóloga, así que está bueno. Una pregunta que me hubiese gustado que me hagan. Me mataste, no tengo ni idea, la verdad. No, ok. No ¿Alguna lo vez te sé. preguntaron si tenías hobbies, qué hacías en tu tiempo libre? No, Nunca, ok. no. Por lo Eh, menos que no suele ser parte de. Sí, en ok. charlas más amenas, pero no. ¿Qué paz te gustaría más por el lado de manager o por el lado de arquitecto? Arquitecto, definitivamente. Ok. ¿Porcentaje de entrevista que te dijeron que no, te clavaron? ¿Eh? ¿En qué porcentaje de entrevista? No entiendo si habla de la de Netlify, si habla en general, no entiendo. Sarabadú, explíquese. ¿Qué Em, personas que te dijeron que no o te clavaron? ¿Qué sería te clavaron? Entiendo el no, pero el te clavaron, ¿qué es? Como tipo, te dijeron que iban a entrevistar y no van. capaz que te dejaron colgado, como que no avanzaron con vos, supongo, no te contestaron más. Eh, no me. O sea, respuesta, aunque sea de que no, eh, casi siempre hay. Sí hay el típico, por ahí en el call reach de LinkedIn que te manda necesitamos esto y como, bueno, ok, listo, este es mi rate por hora y ahí nunca más. De hecho, una vez, fue hace poco, fue lo más parecido a clavaron, un tipo me agregó hasta el Slack del proyecto, me mandó todos los requests, me agregó a todos lados y cuando le dije, porque no habíamos hablado de plata, cuando le dije el rate, en vez de escribirme, decirme, uy, no sé, no es mucho, cosa, me borró de todos lados y me bloqueó en LinkedIn, en todos lados, no le puedo escribir más nada. Fue ¿Me estás como jodiendo? Ay, muy ¿por qué raro, la gente tiene tanto miedo de decir que no? Developers, muy humanos, raro. hombres, mujeres, algo no No, les no, pero esto gusta, no. digan que no. No me importa en qué ámbito de la vida. ¿Entraron a un proyecto no les gusta? No. ¿Se pusieron de novios no les gusta? No. ¿Tuvieron una cita no les gusta? Total. No. ¿Van a una entrevista no les gustó la persona? ¡Hablen! Eso de Sí, ghostear, borrar, bloquear, ¿qué es eso? Dios mío, me pongo sí, nerviosa. no sé, fue muy raro. Eh, bueno, pero he tenido esas experiencias, sí he tenido esas experiencias raras con Coldreach. Tipo, también me pasó, en el último tiempo estoy haciendo algo de Code ¿Qué es Mentor, que es como Coleridge, una, Martín? Deja de hablar Spanglish, Coleridge. perdón, What the fuck? es como, el Coldreach es como que tipo te escriben de la nada, no es un contacto, no es, o sea, te manda un mail o te escriben en LinkedIn de una así, no sabes ni quién es. Eh, y me pasó que con esto de que estaba haciendo Code Mentor, que es una plataforma para hacer como mentorías pagas, me escribieron un par así, y de hecho tuve una mentoría con un tipo de Estados Unidos que en realidad era de India, eh, y me pasó que él fue muy loco, pero hice la mentoría y estuvo lo más bien, y después el tipo me encontró el mail y me escribe digamos, por mail directamente porque quería hacer un deal semanal y necesitaba que yo lo ayudara 5 horas por semana. Le dije, bueno, de Un una, deal este es mi semanal rate. es un contrato. Esto es un contrato Sí, de, digamos, totalmente temporario. informal, Ok. totalmente informal. Era, necesito 5 horas. Le dije, bueno, 5 horas de esta plata, listo, sí, 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 bueno, listo, arrancamos el lunes, bueno, el lunes de 6 a, si le dije 1 hora por día. Bueno, lunes 5:55 de la tarde le mando un mail y le pongo, esta es mi cuenta bancaria, mandame por favor porque quedamos en que me pagaba antes. Y me pone, dale, lo Ay, no único te me muero. pregunto, ¿manejas Node? Porque el deal había sido como algo de front, de React, no me acuerdo. Y le pongo, sí, sí, manejo Node, pero si necesitas ayuda con eso, seguramente va a ser un poco más de tiempo o, digamos, es otra cosa. Digamos. Y me pone, ok, lo pienso. ¿Qué entendés de eso? Es listo, eso lo pienso, pero lo que arranca en un minuto, no, está todo bien. Le digo, bueno, mandame el link del canal de Zoom, así arrancamos. Me dice, no entendiste, lo voy a pensar. Era todo, es como que hizo ¿entendés? Con una
excusa, no sé qué hizo, pero hizo como un rollback y chau deal. O sea, no hubo arreglo y nunca más en mi vida me escribió. O sea, Ay, por favor. ¿viste cuando decís, no sé por qué, pero Odio a la gente como que gostea. rebuscado? Dios mío. Así que bueno, Ok. sí. Bueno, nos quedan 9 minutos para las 8. ¿Qué hacemos? Seguimos con un par de preguntitas más. ¿Crees que un frontend Sí. puede terminar como arquitecto de software? Siendo que siempre son los del backend los que terminan en eso. ¿Hay gente? Dicen acá. No, no, eso no es así. Yo he sido arquitecto y en proyectos y soy, o sea, por más que manejo backend, no soy un backend developer. Hoy en día hay teams, digamos, hay stack de frontend para hacer dulce de leche y a veces es grande el equipo y necesita un arquitecto. Así que, no, sí, total. ¿Tenés algún gran temor en tu vida profesional? Por ejemplo, que una tecnología deje de existir o que, no sé, la inteligencia artificial reemplace todos los frontend. Eh, Creo que el único temor que tengo es que o sea, mi deseo es tener 45 años y poder, digamos, hacer esto por gusto y no por necesidad. Siempre fuese mi plan. Eh, Porque además me doy cuenta que, bueno, la mayoría probablemente los asistentes son veinteañeros, todavía son jóvenes, pero cuando lleguen a mi edad, medio que la carrera del developer es bastante parecida a la de un deportista, en que te deprecas bastante rápido. Eh, entonces ya me empieza a pasar a mí, por lo menos, que hay veces que no entiendo de lo que están hablando los veinteañeros, sobre todo los que están ahí como en los 20 como arrancando, y las tecnologías que usan, de hecho, a veces, no las tecnologías, pero inclusive las plataformas que usan, no las entiendo. Eh, entonces, creo que, bueno, pero vos sos joven de espíritu, Agus, no No aplicás estaba a... diciendo eso, le estaba diciendo que si estaba haciendo Ah, otra, estaba multitaskeando como toda ok. joven que soy. Pensé que me estaba respondiendo a mí haciéndome una No, no, troleada no, de lo que no. está diciendo de la No, edad. no, igual sí lo pensé, porque me estás diciendo que te precarias, No, yo tengo no, 35 años, estoy yo, empezando, vos a los 45 te querés por retirar. eso, pero no, Bueno, creo que cada va uno porque hace hace su mucho que hago historia eso. igual, pero bueno, no Hace importa. mucho que hago esto y pasa eso que acaban de escribir en el chat. O Ah, sea, realmente todo el tiempo sale algo nuevo, o sea, que es intenso. Entonces, bueno, creo que el miedo es ese, de que un día, digamos, es hacer como siempre uso el meme este del el abuelo Simpson que le está gritando a las nubes. Eh, Cada vez me parezco más, ¿viste? Y que nadie lo escucha. Creo que ese es ok. mi miedo. Pero a veces yo lo que pienso es cuando la gente dice que cambia todo el tiempo, yo realmente no lo viví porque mi corta vida de developer no lo permite, pero sí viví 7 años en una empresa donde hacías todo lo mismo y podías, si yo me quedaba ahí y trabajaba 40 años y hace 40 años lo mismo. Y creo que eso te mata más que tener que aprender un framework por año. O sea, me da la impresión a mí. eh, no sé, a veces pienso cuando la gente solo se dedicó al desarrollo, que no se imaginan lo que es hacer todos los días la misma tarea monótona, espantosa, poco desafiante, que tienen la gran mayoría de los trabajos. Sí, sí, eso es verdad. Eh, pero a la vez, o sea, está bueno porque todo el tiempo tenés algo nuevo y esto de que te pagan por aprender, medio que siempre sucede, pero a la vez es como, de todas maneras creo que hay que también poder escaparle un poco el hype de las herramientas nuevas y concentrarse en lo que se llama digamos, las cuestiones fundamentales, por ejemplo, JavaScript, para el caso de un front-end developer, más allá del framework que uses, si sabes JavaScript, vas a poder siempre resolverte digamos, desarrollarte. Entonces, tener resueltas esas cuestiones, las básicas, escala y excede la tecnología del momento. Ok, Y me da bueno, nos risa, quedan. perdón, Agus, pero alguien está diciendo yells at latest JS framework, y literalmente hace un tiempo que estoy gritándole a las nubes por Svelte, que es como, me parece una abominación, así que sí, ya está pasando. Pero estás enamorado de Next, así que no hay mal que le Sí, venga pero por tiene bien, un ¿no? par de años. Bueno, en algún momento fue nuevo. Sí, Y ahora que dijiste que te ibas a poner a estudiar PureScript, no sé qué escribiste el otro día. sí, sí. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Hace rato que quiero aprender programación funcional.
y que nunca encuentro la excusa. Y bueno, PureScript es como digamos, la versión más pura de un lenguaje funcional. En realidad compila JavaScript, pero es como Haskell, que es el lenguaje más puro del lado funcional actual, creo. Todo lo que estoy hablando lo estoy como... Si hay alguna persona que sepa de funcional que esté en el chat, no se agarre la cabeza. Y bueno, y es una buena excusa para aprenderlo y a la vez poder aplicarlo y compilar a React. Así que, nada, Bien. estoy ahí como... Bueno, 7:57, 3 minutos. Voy a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir, Sí. porque siempre tuviste bastante perfil bajo en tus largos 2 meses en Frontend Café, pero como bien vos dijiste, cuando hay mucha gente y alguien hace algo se nota. Terminaste como haciendo bastantes cosas, entre eso las mentorías, organizando bastante el tema de mentorías que nos preguntaron de qué trataban. No sé, ¿las querés contar vos de qué tratan las mentorías de Frontend Café un poquito? Total. Pero fiel a mi estilo, me voy a sacar el poncho porque más allá que estuve como opinando, me parece que fue sobre todo un trabajo tuyo, de Pat y de Juan, que están, no sé si Pat debe estar durmiendo, pero Juan está en el chat. Las personas que tuvieron más como pila con las cuestiones de que arranque las mentorías. Y después cada uno y una de los mentores que estuvieron participando, pero sí, estás haciendo un proceso Está que está en Ramiro el... también. Está Ramiro también, y hay otros mentores, pero Está Milcar, mencioné a los... Milcar también es mentor, de hecho están ahí los chicos. Sí, sí, sí. Bueno, es un proceso que está haciendo dentro del server de Discord del Frontend Café, y que la verdad que me parece que está funcionando orgánicamente de una manera maravillosa, porque teníamos toda una serie de dudas y de cuestiones como estábamos como trabajando en estos, en inglés serían los edge cases, y por suerte nada pasó, y toda la gente con la mejor onda, así que eso es como que cuando pasa eso espontáneamente es lo más. Así que bueno, sí, para aquellas personas que tengan ganas de saber más, en el server de FEC hay todo un proceso de mentorías, en la cual es totalmente gratuita y hay como personas que le están poniendo la mejor de su onda y su tiempo, que vale mucho. Así que aprovechenlo porque es un recurso invaluable. Yo no lo tuve cuando arranqué, así que está bueno. Sí, y bueno, ahí justo pasaron el link, buenísimo. Intentamos hacer alguna especie de instrucciones que expliquen un poco de qué se trata. La idea es que somos más o menos 19 personas que estamos inscriptos, tenemos agendas virtuales donde vamos semanalmente dejando algún espacio que nosotros o nos dejamos para ver si alguien necesita ayuda. Se coordinan previamente y después coordinamos con esa persona para tener un encuentro. Lo que es interesante es que no son todos seniors como Martín. Yo soy mentora, Oli, hace 2 meses que estoy en el rubro, digamos, trabajando formalmente, pero es como que cada uno, lo que buscamos es que cada uno, o sea, creemos en Frontend Café que todos tenemos algo para enseñar, todos tenemos que aprender y todos tenemos algo para enseñar, entonces como de ir, es el tema de la comunidad es de que sea algo, o sea, si vos, o sea, seguramente algo tenés para dar, o sea, nunca pienses que no tenés algo para dar. Siempre puedes dar algo, puedes enseñar, así que las mentorías son voluntarias, tanto del lado de quién quiere ser mentor o quién necesita una mentoría. Así que anótense porque de hecho hay un montón de mentores que todavía no han tenido sus mentorías, pero en realidad todavía no lo hemos publicitado mucho por las redes, porque todavía nos estábamos organizando, tuvimos que, más o menos, o sea, teníamos ciertos miedos por temas de cuestiones, como él dijo, edge cases, donde teníamos miedo qué pasa si hubiese alguna situación incómoda, complicada, etcétera. No tenemos, digamos, teníamos ganas de prevenir antes que curar cualquier cosa. Así que bueno, por ese lado eso. ¿Y por qué? Esta vez era la que realmente se me ocurrió. ¿Cómo terminás en Frontend Café vos siendo senior? Te metes donde hay un montón de pequeñitos como nosotros que estamos ahí como centro del div en el medio del container. O sea, ¿por qué tengo esto así acá? O sea,
Es un perfil, o sea, hay muchas personas senior en el servidor, pero digamos, dentro de las personas que hay, sos creo que de la gente que más experiencia tiene. Y te uniste hace poquito, Más hace 2 viejo. meses. No, experiencia, porque viejo tenemos un año de diferencia, así que si te bardeo vos, me bardeo a mí. Estaba en realidad, tenía un usuario de hace tiempo, pero nunca, la verdad que nunca había participado, porque aparte nunca abría Discord. Soy como viejo usuario de Slack. De hecho, participo en Meetup.js, que es otra comunidad, que por ahí tiene otro perfil y hasta, digamos, no sé si es otro nivel de seniority, pero hay, digamos, sí, más developer puros y que ya llevan, digamos, puro en el sentido que llevan mucho tiempo. Entonces tenía como otra experiencia. Y en un día no sé qué pasó, no sé si vi un mensaje tuyo, no sé qué fue, por lo de inglés, no me acuerdo bien qué fue. Lo que Pero pasó el tema, o sea, vos quisiste robar gente para tu comunidad. ahí va, ahí va, Y terminaste en esta, porque ahí había una va. chica que se llama Diana que había arrancado unas clases de inglés y lo hizo una sola vez los martes y después no pudo por temas de horarios y yo salí a anunciar que se habían cancelado y vos viniste a decir, bueno, pero yo en este otro lado, los martes al mismo horario, estoy organizando unas cosas de inglés. Así fue, te Sí, quisiste llevar gente al fue así, servidor y el servidor te trajo. sí, sí. Exactamente, fue así. Creo que lo más interesante y por lo cual digamos, me dio a participar fue porque me di cuenta de que algunas, digamos, ¿qué pasó? Creo que en todos estos años también de no interactuar mucho con personas que recién empiezan, me fui formando como mi propia percepción subjetiva de la realidad. Entonces, qué sé yo, como algunas verdades que para mí son como re obviedades, me di cuenta que no son obviedades para todos y todas y que, bueno, que está bueno en esto que voy a decir, es que cualquiera puede enseñar y aprender. Yo por lo menos estoy aprendiendo un montón de ver gente que recién está empezando, porque me ayuda también a ampliar mis propios prejuicios y mis propias versiones y visiones de cómo es esto. Esto de que yo, por ejemplo, siempre decía que cómo puede ser que haya gente sin trabajo cuando veo que hay una explosión de la demanda que, nada, que realmente, claro, pero cuando estás empezando, digamos, sí, la ves a la explosión, pero aplicás y te dicen no tenés experiencia, o sea, ahí hay como una paradoja que yo no la veía antes. Entonces, yo también estoy aprendiendo y eso creo que fue lo que más me llamó a participar, como por ahí ampliar este espectro y ser más inclusivo con mis opiniones. Así que sí, estoy atrapado en el loop, como dicen ahí, el loop infinito. Bueno, ¿algo más para cerrar? ¿Alguna última pregunta? ¿Algún consejo? ¿Qué le dirías a alguien que acaba de ser rechazado o a alguien que no se manda, o sea, que no se anima a mandar CVs? ¿Alguien que tiene más de 30 y piensa que es tarde? No sé. A ver, el speech motivacional de El speech falopa. Marviano Coelho. Dale. No, son dos casos creo que distintos, pero el que lo acaban de rechazar, que mañana empiece a mirar a dónde va a aplicar, eh, que sea educado y educada en su aplicación, que no es spam, sino que es un intento acertado de buscar mucho, pero no es spam tampoco. Y el que tiene más de 30, a ver, esto es algo que implica una computadora y dos manos. Inclusive si justamente había un chico online que se llama Josh Comeau, que no sé por una razón no puede codear más con su mano, está codeando con su voz. O sea que imagínense, digo, uno puede tener 90 años y seguir haciendo esto. Nunca es demasiado tarde para empezar. Y tampoco digamos, es difícil, pero con disciplina se puede hacer en cualquier momento de la vida. Así que eh, a darle. El keyword es disciplina, para lo que sea. Aplicar, aprender y tomen agua, totalmente. No estuvo guionado eso. Eh, bueno, no sé. Muchas gracias a todos por estar. Sigan participando. Estamos todavía todos los días en el FEC. Yo sobre todo, 24/7, van a ver. Cada vez que tengo insomnio estoy ahí.
¿Qué más? Bueno, con Martín y Seba estamos los martes, o sea, sobre todo ellos dos son los hosts. Seba siempre lo hablamos como si todo el mundo lo conociera. Sebastián Álvarez es amigo de Martín también de Córdoba. Bueno, no es de Córdoba, nos enteramos allá, pero bueno, vive en Córdoba. Y ellos están organizando eventos los martes que denominamos English and Tech, donde tratamos de mantener unos temas técnicos para que puedan, sobre todo, practicar el speaking, que no se dice speaking, y no hagan este tipo de cosas que digo yo. Los jueves también tenemos English and Chill, ahí hablamos más de cualquier cosa. Mañana es evento de terror, porque estamos previos a Halloween. Y viernes y sábados somos tan manijas que tenemos 2 afters de Halloween, donde vamos a ponernos disfraces, hacer juegos para beber alcohol y hacer ese tipo de cosas que uno solía hacer cuando era adolescente en vivo, pero en cámara. Y muchos de bastante más grandes. Así que nada, métanse al Discord, me siento como un youtuber, suscríbete a la campanita, y no sé qué más. Ya está. Esta parte creo que para el video la vamos a cortar porque ya me siento muy ridícula. Así que, chao chicos. Adiós. Gracias, Agus. Gracias a todos los que están viendo. Chao, chao. Chao. Gracias, Martín. Chao, chao.